Aquí seguimos hoy, 2 de diciembre del año 2025, en La Grieta, tu programa, mi programa, el programa donde se pueden informar todos los venezolanos, donde todos los días va a estar Ale con nosotros aquí y cada día de la semana otro invitado como yo y además con invitados como Omar González. Mira, Omar, a mi criterio, las tiranías domésticas, como por ejemplo de Pérez Jiménez, se podían combatir con la organización del pueblo, con la opinión pública, pero esta tiranía que es conformada por una organización criminal, terrorista y narcotraficante, aliada de Irán, aliada de Hamas, aliada de la FARC, aliada del régimen cubano, de China, de Rusia, creo yo que era necesario esto que está ocurriendo en estos momentos, que era poder tener un aliado poderoso, y no nos toca a otro, sino el aliado del país más poderoso del mundo, como los Estados Unidos. ¿Qué crees tú que está ocurriendo con esto, Omar? Efectivamente, Nicolás Maduro y sus secuaces siempre han estado con la fuerza a su favor. Y han habido en estos 26 años 12 intentos de negociación precisamente para que se respete la voluntad del pueblo venezolano. Pero como se sentían guapos y apoyados, bueno, se cansaron de burlarse no solo de los venezolanos, sino de la comunidad internacional. Lo hicieron con Noruega, lo hicieron con México, lo hicieron con Barbados, lo hicieron con Qatar, lo hicieron con Estados Unidos, quienes en administraciones anteriores le entregaron a los sobrinos, a los llamados narcosobrinos, que habían sido condenados a 16 años de prisión por haber sido agarrados con las manos en la masa, negociando narcóticos para inundar a los Estados Unidos. Lo hicieron con el testaferro del propio Maduro, quien no solamente lo liberaron de las cárceles de Estados Unidos en esas negociaciones, me refiero a Alex Saab, sino que tuvo el descaro posteriormente de nombrarlo ministro del gabinete, siendo un barranquillero perseguido incluso en su propio país por estafador. Este hombre se ha burlado no solamente de los venezolanos, sino del mundo entero, y hasta ahora había un silencio cómplice de las organizaciones internacionales, empezando por las Naciones Unidas, incluso de la Organización de Estados Americanos, de la Corte Penal Internacional. Tuvo el tupé de haber corrompido hasta el propio fiscal que investigaba el caso, Karim Khan, al contratar como su abogado ante la Corte Penal Internacional a su cuñada, que tuvo que después, por obvios conflictos de intereses, renunciar a seguir conociendo del caso. Y todavía han pasado 26 años y la Corte no se ha pronunciado. Los diplomáticos acreditados en Venezuela volteaban la cara frente a los miles de asesinatos que han ensangrentado las calles de Venezuela, ante la tortura, la represión, el saqueo, la entrega del territorio nacional a grupos paramilitares como la FARC, la Marquetalia, es decir, la FARC disidente, el ELN, a grupos del terrorismo islámico como Hamas y Hezbollah, a los carteles de la droga más peligrosos del mundo, ¿no? Entonces, esta situación llegó a su fin. Llegó a su fin con Donald Trump, quien acaba de dar la orden de utilizar los recursos de la primera potencia militar del mundo para terminar con esta situación. Y a esto se le suma una organización de venezolanos que de manera subterránea están desplegados en todo el territorio nacional y que muy pronto se expresarán precisamente en apoyo a la salida de esta organización criminal que ha destruido y saqueado nuestro país. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo en estas horas. Así es, Omar.
¿Qué le decimos a esos venezolanos que han sido no solo testigos, sino protagonistas de cada una de las denuncias que usted está realizando en cuanto a derechos humanos, en cuanto a muertos? ¿Qué les decimos que piensan que va a suceder algo como en Cuba, que van 60 años y la dictadura se mantiene? Y que esto simplemente es un ruido, que son algunas medidas y no va a avanzar. ¿Qué les decimos a ellos, a quienes están perdiendo la esperanza, a quienes sienten que no va a suceder nada? Nosotros tenemos una... Lo perdimos, el audio. Se nos fue el audio de Omar. Ante la dictadura. Nosotros tenemos, decías Omar, que se cortó un poquito el audio. Nosotros tenemos... Una gran diferencia con otros países que han sufrido tiranías como la que tiene Venezuela en estos momentos. Y es que el pueblo venezolano jamás se rindió. Cierto. El pueblo venezolano siempre ha estado del lado de la libertad y la democracia. Y por eso es que no ha podido someter al pueblo venezolano. Y en este momento, más del 90% de los venezolanos están listos para salir a apoyar el término de esta situación. Y por eso es que el 28 de julio del año 2024, en las condiciones más adversas que pudiera imaginarse, se volcó a las urnas electorales y por una abrumadora mayoría eligió a Edmundo González Urrutia con más de 7 millones de votos frente al dictador Nicolás Maduro. Y no solo eso, sino que en pocas horas pudo llevar las actas originales que tenían en los centros electorales, incluyendo donde votó Maduro, donde los propios militares votaron en contra de Maduro. Y en una operación liderada por María Corina Machado, quien este 10 de diciembre va a recibir el Premio Nobel de la Paz, esa misma noche las actas eran escaneadas y difundidas al mundo entero. Pero por si fuera poco, estos mismos venezolanos, en una operación silenciosa, subterránea, logró sacar esas actas y se las presentaron al Centro Carter, a las Naciones Unidas, a la OEA, a los presidentes, a los parlamentos, y en estos momentos reposan en las bóvedas del Banco Central de Panamá. Yo a veces sueño el momento en que esas actas regresen a Venezuela y habrá que hacer un museo para mostrárselas al mundo de lo que ha sido capaz el pueblo venezolano, de derrotar desde sus propios términos a esta tiranía. Pero llegó el momento en que nosotros, que somos ciudadanos civiles y no soldados, necesitamos equiparar las fuerzas ahí. Por primera vez en estos 26 años vemos a un disminuido, casi suplicante, pidiendo clemencia a Maduro ante el despliegue militar que está en las costas de Venezuela, así como también la organización de los venezolanos, esa organización subterránea que incluso ha penetrado a las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. Hasta los custodios de las cárceles en este momento le dicen a los prisioneros en los inmundos calabozos del régimen que serán ellos los que van a proteger y van a abrir las puertas de las cárceles para que los miles de venezolanos que están en esos inmundos calabozos respiren aires de libertad. Eso es lo que está sucediendo en Venezuela y por eso ya comienza a clarear el horizonte de la libertad en Venezuela. Esto no tiene vuelta atrás. El reloj, como tú dices, Alejandra, marcó la hora cero. Venezuela está en alerta máxima, máxima alerta, precisamente para evitar esas maniobras de última hora como la que anunció ayer. Prácticamente Maduro declinó, renunció y se prepara para irse al nombrar un supuesto gobierno de emergencia encabezado por Diosdado Cabello. Ahora, nos tenemos que despedir, yo no quiero, qué interesante, no, súmame, pero quisiera en 30 segundos, ¿cuáles son los pasos a seguir por esa fuerza subterránea que ha hecho las cosas de la manera correcta, paso a paso, poco a poco, sin cansarse, sin tirar la toalla, lleno de ánimo, pero sobre todo dirigido por nuestra gran líder venezolana María Corina Machado? ¿Cuáles serían esos pasos a seguir en este instante, tomando la noticia del día? Alejandra, en cualquier momento se va a producir en Venezuela un detonante.
que puede ser interno o externo, que puede ser pacífico, pero también puede ser violento. Ojalá fuera pacífico y la Sindere, si le queda algo de decencia, le permita a los venezolanos reconstruir el país en paz. Pero si no lo es, se va a producir un detonante y el pueblo venezolano saldrá a celebrar el fin de esta pesadilla. En todo el territorio nacional, en los 24 entidades, en las 335 municipios, en los 1.200 parroquias, en los miles de barrios, urbanizaciones, condominios de todo el país. Eso va a ser un mar humano. Eso sin contar que faltarán aeropuertos, puertos y carreteras para que los millones de venezolanos que están desterrados en el planeta comiencen a regresar al país para precisamente construir la nueva Venezuela. Mira la sonrisa de José Amalio y mira la mía. Y si te pudiera enseñar, Merisey. Amén, amén, amén. Gracias por estos minutos. Pronto tendremos nuevamente la compañía de Omar González. ¿Qué te pareció? Muchas gracias. Bueno, este es el primer programa que tenemos de La Grieta y lo estamos rompiendo. Muy bien, con un gran equipo de producción que lo ha hecho excelente. Vamos hasta el final y oigan algo. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias, José Amalio. Así es, Omar. Y a Maduro lo único que le queda es bailar. Bailar del miedo, porque sabe que sus días están contados. José Amalio, un placer para mí contar contigo como cada martes. No se pierdan La Grieta de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Aquí los esperamos porque aquí la mentira del régimen se rompe. Como siempre me despido pidiéndoles que luchen con todas sus fuerzas para alcanzar sueños y metas. Y recuerden siempre, para Dios no hay nada imposible. Se les quiere mucho. Hasta mañana. Gracias, José Amalio. Gracias a ti.